La emisora Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira sigue con su serie de transmisiones simultáneas para radio y televisión. En esta oportunidad el tema de la semana, el paro de educadores en el departamento de La Guajira. Como conoce la opinión pública de La Guajira y del país, como consecuencia de la inestabilidad administrativa que ha padecido La Guajira en los últimos años, se han represado diversos conflictos sociales, entre ellos el tema de la educación. Hoy, miércoles, se completan 8 días de cese de actividades. Más de 150.000 estudiantes se encuentran sin clases. Para abordar este tema, hemos invitado en la mañana de hoy al señor gobernador del departamento, Wilder Guerra Curbelo. Está aquí en los estudios de Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Señor gobernador, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, Kelia y todos los que escuchan este noticiero en La Guajira. Para contextualizar, para ubicar a cierto sector de la audiencia, ¿cómo encontró usted este tema de la educación que hoy ha explotado después de tantos años de indolencia, digamos así, y usted ha sido el primero en decir que el reclamo de los educadores es legítimo? Efectivamente, como es de conocimiento de los ciudadanos, el gobierno central tiene una administración temporal de los recursos del departamento en materia de salud, agua y educación. En materia de salud y agua ha marchado, diríamos, dentro de lo planificado, sin mayores traumatismos. Pronto se tendrá el documento red en salud y ha venido marchando fluidamente. Igual el plan departamental de agua, hay una ordenanza en la asamblea, un proyecto de ordenanza para ampliar el crédito del Banco Mundial. Se ha hecho seguimiento a las obras. Hasta ayer en la tarde, en la noche estuvimos trabajando sobre el tema con varios miembros del gabinete, el Banco Mundial y el equipo del gobierno central. En materia de educación se han tenido más dificultades. Yo quiero expresarle a los señores profesores de Azodegua, con los cuales me reuní ayer y con los cuales mantengo permanente comunicación. Acabo de comunicarme con Luis Guerra sobre el tema. Y considero que las razones para la protesta son legítimas. No podría de ninguna manera negar la preocupación de los padres de familia y la inquietud de los docentes de La Guajira por la parálisis, la no asistencia de los niños a clase, pero también está el tema de salario que ya está en vía de solución, de los cuales ya, según la información que tengo del equipo, la doctora María Eugenia Pinto, ya se han cancelado salarios de enero y febrero y ya está en marcha el pago de marzo en algunos municipios. Tengo entendido que hay dificultades en el tema indígena porque las autoridades tienen que otorgar avales. Igual también en el tema indígena está el tema de que el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, no fue aceptado por las autoridades indígenas, sino que quieren evidentemente algo especial adaptado a su condición cultural. De manera que, aunque nosotros no tenemos la responsabilidad del manejo, sí hemos estado muy atentos. Diariamente estoy en contacto con la doctora María Eugenia Pinto, quien está a cargo de ese equipo, y en muchas oportunidades personalmente me he reunido con la ministra, me he reunido con el señor viceministro, hemos tenido conversaciones hasta altas horas de la noche. Sí ha habido una preocupación constante, aunque obviamente probablemente algún miembro de Azodegua no lo sepa, pero quiero expresar esa inmensa preocupación. Nada más difícil para un gobernante que dar la cara y poner la responsabilidad de algo que no maneja, que no tiene en sus manos, pero que puede contribuir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Azodegua ayer pidió, mediante una comisión, que viniera un equipo del gobierno nacional, especialmente del Ministerio de Educación, para definir la agenda de temas que están allí pendientes. El señor viceministro va a venir el día viernes y está dispuesto a trabajar hasta el día sábado, hasta dejar satisfechas muchas o la mayoría de las peticiones que están reclamando con justicia los educadores. Quiero resaltar eso, es decir, mi inmenso sentido de empatía
con muchas de las demandas que los educadores están haciendo y la preocupación de los padres de familia. Pero el papel nuestro es, en primer lugar, abrir espacios de diálogo, ser buen componedor, ser facilitador, contribuir también. Vamos a poner recursos nuestros para el transporte escolar, vamos a poner recursos del departamento y eso así nos lo ha solicitado el gobierno nacional, y con la idea de contribuir a esta situación lo vamos a hacer. Hemos estado en un contacto muy fluido, lo quiero reiterar, varias horas al día estoy llamando de cómo va marchando la situación, cómo va marchando, y he tenido respuestas del equipo del gobierno nacional sobre el tema. Hay que enviar un mensaje de urgencia, un mensaje de agilización de procedimientos que toman mucho tiempo y generan una gran inquietud entre los docentes. Pero la idea es la siguiente: cuando me expresaban anoche la voluntad de expresar su protesta social, le dije que nada era más válido que la protesta social. Hay un derecho a eso, y quiero decir que los docentes, en toda esa indignación justificada que tienen, pues lo hacen. También les pido que otros ciudadanos de La Guajira tienen derecho a la libre movilidad, que tienen una serie de situaciones de salud o educativas también, o de negocios o de movilización hacia las otras ciudades, y les pido que comprendan y no afecten el derecho de otros ciudadanos a movilizarse en el departamento. Les he pedido y me han garantizado que las protestas son de carácter pacífico. Me parece bien, deben ser pacíficas. También le he pedido a las autoridades de policía y del ejército, y en contacto con ellos, le he expresado que los educadores se están manifestando de una manera pacífica, que están expresando sus peticiones, y lo que les he pedido es que ya es una noticia nacional, ya es una noticia regional, se ha recibido el mensaje de la situación de La Guajira, que ojalá en un tiempo lo más breve posible podamos tener las vías despejadas. De hecho, es lo que le quiero, y le garantizo además a los educadores de La Guajira que el viernes nos sentamos con mi presencia allí al pie a resolver esta situación, dialogando de manera constructiva con el gobierno central y buscando una salida. Gobernador, en este momento la educación en el departamento de La Guajira está bajo los influjos de la asunción temporal, es decir, está intervenida, y usted acaba de nombrar una secretaria de educación departamental. Además de lo que nos mencionaba sobre facilitar diálogos y aportar recursos, ¿cuál va a ser el papel específico del departamento en ese proceso de intervención? Quiero decir que en este momento los recursos de salud están intervenidos y tenemos un secretario de salud. Mire, los que están intervenidos son los recursos, no las políticas. Ninguna entidad territorial, y aquí sí defiendo la autonomía de La Guajira, puede renunciar a tener un responsable del tema educativo. Por supuesto, en la designación hubo que hacer una modificación a las funciones, y las funciones que tienen en este momento son de asesores del gobernador en materia de educación, aunque el cargo sea secretario de educación. Hay muchos temas de la educación, es muy amplio, no se limita solo a este tema del PAE, de los salarios, de la canasta educativa, y del transporte escolar. Realmente educación es pensar en el analfabetismo de La Guajira, en los indicadores dramáticos. Educación es también pensar en otros frentes como la innoeducación. Por lo tanto, creo que no debía renunciar a esa situación, y además necesitamos un enlace entre el gobierno nacional, el equipo, y el gobierno departamental. Pero además hay otra razón, es de esto, en salud como en educación van a quedar capacidades instaladas. Entonces, esa memoria institucional tiene que tener una persona responsable, o de no, en 6 meses o en un año tendrán que contarnos todo desde el principio si nosotros no acompañamos ese proceso paso a paso y en detalle. Por lo tanto, esas son las razones por las cuales, tanto en salud como en educación, designé secretarios respectivos con unas funciones limitadas y más que todo como asesores del departamento. Señor gobernador, usted lo ha dicho, la intervención del gobierno nacional es de recursos, no de políticas. Cuando uno se adentra un poco al tema de la educación en La Guajira, vemos que el panorama es muy complejo por las particularidades. Sin duda, analiza usted sin duda, mire, está el tema indígena.
El tema indígena es un tema que tiene unas especificidades propias. Está, por ejemplo, el derecho de las autoridades tradicionales a otorgar avales. Con frecuencia hay disensos en las propias comunidades. Por decir algo, en el área de Mayapo o en algún lugar se presentan conflictos, y así en otros lugares del municipio de Uribia y de zonas indígenas. Estos disensos dificultan un poco el que se implementen estas acciones. Por ejemplo, se iba a trabajar con el PMA, según lo que me explican el equipo del gobierno nacional, pero las comunidades no quieren el PMA, sino acogerse a pautas nutricionales propias, lo cual es muy respetable, pero también dificulta y atrasa en el tiempo. El tema de transporte escolar, por ejemplo, seguramente mucha de nuestra gente tiene vehículos venezolanos, aunque las normas nacionales digan que son colombianos. Esto también ayuda a extender un poco el problema. Eso, de todas maneras, quiero enviarle un mensaje de urgencia al gobierno nacional. Yo quiero interpretar la ciudadanía de La Guajira, su inquietud, la inquietud de los padres de familia, la inquietud de los docentes de La Guajira, y quisiera decir que exploremos fórmulas creativas, pero que sean prontas para que nuestros niños puedan volver a sus aulas. En este contexto, señor gobernador, ¿se podría pensar que con su presencia en la gobernación de La Guajira, usted como indígena, como investigador y como en esta oportunidad articulador con el gobierno nacional, se podrían sentar las bases para que se articulen de una vez por todas todos los conceptos de la cultura tradicional y lo que debe ser una educación que apunte a la calidad en todo sentido en La Guajira? Sin duda. Yo pienso que de las dificultades surgen oportunidades. La oportunidad de que regularicemos a un personal que no ha estado en la nómina formalmente, en los campos respectivos, porque no solo me refiero a educación, gente que tiene derecho a un trabajo estable, con todas sus garantías sociales, pensionales y de todo tipo. Eso podría ser una oportunidad, pero también es una oportunidad para que nosotros repensemos un poco la educación. A mí me asombra, por ejemplo, que el tema del analfabetismo no alarme a nadie, y estoy hablando de 67.8% de personas en ese estado, en el municipio de Uribia. Estoy hablando de que en algunas áreas del departamento, de acuerdo a que incluyamos o no a los municipios que están certificados o a otros, en general podría estar arriba del 30%. Esto es una emergencia nacional, es una auténtica emergencia. Realmente deberíamos tener una especie de consejero nacional sobre el tema del analfabetismo en La Guajira para proponernos erradicarlo o bajarlo a un dígito por lo menos, y que se acerque al indicador nacional de 5.5. Entonces, eso es lo que quiero. Estamos con el señor gobernador del departamento, Wilder Guerra Curbelo, tratando específicamente el tema de la educación en esta sección del país. Y fíjese usted, gobernador, como usted también lo ha planteado, cómo en estas latitudes las cosas marchan muy lentos, cómo se mantienen esos altos índices de analfabetismo, lo que usted ha venido escribiendo sobre hace muchos años, aún se mantiene esa cruda y lamentable realidad. Sí, lo doloroso, Pepe, es que una forma de evaluar un gobierno es comparar recursos con indicadores. Si usted recibe millones de regalías, que ya no las recibimos y que los ciudadanos de La Guajira tienen claro que ya no las recibimos, pero en un momento dado sí las recibimos, recibíamos más de 1 billón de pesos en regalías. Mientras eso ocurría, los ingresos aumentaban, el indicador de analfabetismo crecía, lo que nos muestra que no había una relación coherente entre ingresos y recursos e indicadores sociales. O sea, si yo recibo muchos recursos, pero la pobreza aumenta, evidentemente algo me muestra que los recursos no están siendo bien invertidos. Entonces, lo que propongo es que haya una coherencia entre esos recursos y nuestros indicadores sociales. Y ese es un frente impresionante. Si nosotros bajáramos el indicador a un dígito, por lo menos, o se aproximara, si fuera 2 dígitos de la cifra vergonzosa que tenemos, ya sería una alta revolución educativa. Y para eso necesitamos el concurso de todos, de la nación, de los docentes de La Guajira, de los padres de familia, de las comunidades indígenas y de los gobiernos municipales y departamentales. Señor gobernador, hablando precisamente de este tema de recursos, lo que se ha dicho por parte de la comunidad educativa, por la sociedad en general con este tema de la intervención, es que más que intervención se requiere inversión. Es una frase que ya se ha vuelto estribillo.
¿Cuáles son los mecanismos que se han planteado desde esta administración, desde su administración, para lograr que el gobierno nacional, además de intervenir, le devuelva de alguna forma estos recursos que se perdieron en La Guajira por el tema de las regalías? Como dije, por ejemplo, el tema de las intervenciones también puede tener algunas oportunidades. La oportunidad de que los gobiernos nacionales conozcan en mayor detalle áreas, cómo funcionamos realmente en educación. Yo pienso que los funcionarios del departamento en materia de educación tienen un know-how, un conocimiento importante que no podría ser desechado y que de ser incorporado pudiera ayudar a contribuir de una manera más expedita a solucionar esto. Pero por otro lado, también el ministerio se da cuenta de cómo es necesario el concurso del departamento y de los municipios en temas, por ejemplo, como el transporte escolar. Entonces podría ser una oportunidad para que también esto se corrigiese. Yo creo que en la mesa, dialogando constructivamente, de manera armónica, estos temas deben ser planteados para que una vez cese la intervención y que quede el sector, diríamos, organizado, de alguna manera ordenado, y que en el 2018 nuestros niños, que sería la meta, entren a clase con los demás niños de Colombia. Ese sería el propósito realmente de todo esto. Si no lo logramos, entonces sí sería un balance negativo, pero yo creo que se puede lograr y soy optimista apostarle que lo podemos lograr con la concurrencia, el diálogo, las importantísimas aportaciones de los docentes, el conocimiento que tienen nuestros funcionarios departamentales y la experiencia que están adquiriendo en conocer La Guajira de los funcionarios del orden nacional y la buena voluntad que pudieran tener para que el sector, digamos, quede en orden. Finalmente, señor gobernador, como quiera que el paro de los educadores es el conflicto social más relevante de esta semana, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los educadores, a los padres de familia? ¿Existe la voluntad política del gobierno departamental y nacional de darle una pronta solución? Estamos solo a 48 horas que llegue la delegación nacional, tal y como lo pidió el Asodegua, como lo pidieron los docentes de La Guajira. Inmediatamente se acordó que llegase el viceministro. Hablé con él anoche y con la ministra. Incluso planteamos la posibilidad que viniese hoy, pero la propuesta es que avancen. La idea no es venir, sino venir con soluciones, venir con soluciones que requieren tiempo. Entonces es preferible que estén trabajando en Bogotá y el viernes nos sentemos ya con propuestas del gobierno nacional y salidas antes que tener un diálogo que no solucionaría los problemas. Lo que yo les pido a los educadores es, en primer lugar, que tienen un derecho a la protesta social, que lo hagan en paz y tranquilidad, que no afecten los derechos de otros ciudadanos de La Guajira, que igual que ellos tienen sus expectativas, aspiraciones, y no merecen ser perjudicados, y que pronto, en las próximas horas, por favor, puedan levantar el paro. Lo que yo les garantizo es total respeto a su protesta social, les garantizo tranquilidad, les garantizo que se expresen en una democracia en donde ellos tienen derecho y justas causas, pero que la invitación es al diálogo constructivo y a que el viernes en la tarde hagamos una jornada de trabajo y le encontremos una salida a esta situación. Señor gobernador, muchas gracias, muy amable por atender nuestra invitación. A ustedes y a todos los ciudadanos que nos escuchan. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra Curbelo, en Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira.